Bienvenidos, en este video vamos a ver proporcionalidad y la primera pregunta que se realiza cualquier alumno que comienza a ver este tema es ¿cuándo hay proporcionalidad? Y existen dos casos donde hay proporcionalidad. Y esos dos casos los vamos a llamar, por un lado, proporcionalidad directa, y en otros casos va a suceder que nos vamos a topar ante la proporcionalidad inversa. En caso de que no haya ni proporcionalidad directa ni proporcionalidad inversa, en ese caso se va a decir que no hay proporcionalidad. Ahora, la pregunta a continuación es ¿cuándo hay proporcionalidad directa y cuándo hay proporcionalidad inversa? Bien, vamos a comenzar viendo en el caso cuando hay proporcionalidad directa, en este video por lo menos, y en el próximo video vamos a ver cuando hay proporcionalidad inversa. Entonces, ¿cuándo existe proporcionalidad directa? Cuando dos magnitudes aumentan o disminuyen de igual manera. Cuando dos magnitudes aumentan o disminuyen de igual manera. Si no entendiste la definición, no hay problema, porque ahora vamos a ver unos ejemplos que nos va a ayudar a aclarar mejor esta definición. Tenemos dos ejemplos y debemos determinar si las siguientes magnitudes son directamente proporcionales. En el primer ejemplo, las magnitudes ¿cuáles son? Kilómetros recorridos, una magnitud, litros de nafta es la otra magnitud. Recordemos que las magnitudes son susceptibles de ser medidas. Bueno, acá podemos medir, ¿no? Los kilómetros recorridos lo podemos medir y también podemos medir los litros de nafta. Y en el otro ejemplo tenemos dos magnitudes. Por un lado, la cantidad de fotocopias es una magnitud y la otra magnitud, dinero a pagar, que va a ser en pesos. Ahora, recordemos la definición. Dice que dos magnitudes, en este caso kilómetros recorridos y litros de nafta, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando aumentan o disminuyen de igual manera. Claramente aquí, en este caso, estas magnitudes se ve que están aumentando. Fíjense que los kilómetros recorridos pasa de 100, aumenta a 300 y después aumenta a 1500. Los litros de nafta también está aumentando, pasa de 4,5 litros a 13,5 litros y después a 67,5 litros. Y me dice la definición de que deben aumentar de igual manera. ¿Qué significa esto? Observemos que aquí en kilómetros recorridos pasa de 100 a 300. Esto significa que se triplicó. Significa que si hacemos 100 por 3, da 300, o sea que se triplicó. ¿Pasará lo mismo de este lado? Bueno, si haces la cuenta 4,5 por 3, te da 13,5. O sea que aquí también se triplicó. O sea, aquí se triplicó y aquí se triplicó también. O sea que aumentaron de igual manera los kilómetros recorridos y los litros de nafta. Y de 300 a 1500, si nosotros hacemos 300 por 5, me da 1500. Y yo hago 13,5 por 5, me da 67,5. O sea, de esta primera fila a la segunda fila se triplicaron las magnitudes. Y de la segunda fila a la tercera fila, estas magnitudes se quintuplicaron. O sea que claramente estamos ante una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque las dos magnitudes aumentaron de igual manera. Veamos el segundo ejemplo. Dos magnitudes, fíjense que en este caso está disminuyendo esta magnitud y esta magnitud también está disminuyendo. Pasa de 80 a 20, de 20 a 10 y acá de 12 a 3, de 3 a 1,5.
están disminuyendo las dos magnitudes. Para que sean directamente proporcionales tienen que disminuir de igual manera. Y fíjense que si hacemos 80 dividido 4 me da 20. Y fíjense que sucede exactamente lo mismo aquí. 12 dividido 4 me da 3. O sea que aquí disminuyeron a la cuarta parte las dos magnitudes. Veamos aquí. De 20 a 10, claramente lo que sucedió fue que se divide por 2, o pasa a ser la mitad. La mitad de 20 es 10. Y de 3, la mitad de 3 pesos es 1 peso con 50. O sea que claramente aquí lo que sucedió, estas magnitudes pasaron a ser o disminuyeron a la mitad. La cantidad de fotocopias disminuyó a la mitad y también el dinero a pagar por esa cantidad de fotocopias disminuyó a la mitad. Como siempre que comparamos las variaciones de las magnitudes siempre nos dieron iguales, claramente estamos ante una proporcionalidad directa. O sea que las dos son dos proporcionales directas. Aquí las dos magnitudes aumentan de igual manera y aquí las dos magnitudes disminuyeron de igual manera. Veamos un último ejemplo. Dice kilómetros recorridos, litro de nafta. Tenemos que ver si son directamente proporcionales. Vamos a ver cómo fueron variando estas dos magnitudes. De 10 pasó a 20, o sea que se duplicó, o sea es el doble. Se multiplica por 2, 10 por 2, 20. Vamos a ver qué pasa con el litro de nafta. Se duplicó también, 5 por 2, 10. O sea que aquí tranquilamente se duplicó. Variaron de igual manera estas dos magnitudes. Bueno, veamos qué pasa aquí. De 20 a 40. De 20 a 40 también se duplicó, porque 20 por 2 es 40. Y aquí se duplicó, 2 por 10, 20. Pero aquí tenemos 15. Entonces en este caso, fíjense que aquí, justamente en este caso, aquí se duplicó, pero acá no se duplica. Por lo tanto, estas dos magnitudes no son directamente proporcionales. Vamos a ver un método matemático para poder determinar, a mi consideración de mejor manera, cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales. Y para que dos magnitudes, acá kilómetros recorridos, litro de nafta, para que dos magnitudes sean directamente proporcionales, basta con encontrar la constante de proporcionalidad. Si no puedo encontrar la constante de proporcionalidad, entonces no podemos hablar de que esas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces vamos a hallar esa constante de proporcionalidad. ¿Y cómo la hallamos? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a escribir al costado de la tabla las razones que se forman al relacionar litros de nafta con kilómetros recorridos, quedándonos de la siguiente manera. Los escribo como razón. Aquí tengo la razón de litros de nafta con kilómetros recorridos. Si ustedes hallan los cocientes, hacen 4,5 dividido 100 les da 0,045, 13,5 dividido 300, 0,045 y 67,5 dividido 1500 les da 0,045. Cuando sucede que las tres razones les da igual, en ese caso estamos hablando de que son directamente proporcionales. O sea, los kilómetros recorridos y los litros de nafta son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque las tres razones nos dio 0,045. ¿Quién es 0,045? Es la constante de proporcionalidad, en nuestro caso. Si hacemos el siguiente ejemplo, o sea, cantidad de fotocopias, dinero a pagar, fíjense que lo escribí como razón, 6 sobre 40, 3 sobre 20 y 1,5 sobre 10. Y fíjense que si ustedes lo resuelven estas divisiones, les va a dar 0,15 los 3. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? K igual 0,15. Es la constante de proporcionalidad directa. ¿Qué significa esto? Al encontrar la constante, que es K igual 0,15, hemos descubierto que
la cantidad de fotocopias y el dinero a pagar son directamente proporcionales. Y veamos finalmente en este último ejemplo si son directamente proporcionales la cantidad de caramelos y el peso. Entonces nuevamente escribo como razón a cada una de las filas, o sea 12 dividido 4 lo pongo acá, 36 dividido 12 lo pongo acá y 120 dividido 60 lo pongo acá. Y observemos que 12 dividido 4 es 3, 36 dividido 12 nos da 3 también, pero el problema es de que aquí 120 dividido 60 da 2. Por lo tanto, como los tres cocientes no me dieron igual, por lo tanto no existe la constante de proporcionalidad directa. ¿En qué caso no me habría existido la constante de proporcionalidad directa? Bueno, si por ejemplo aquí me habría dado 3, este cociente 3 y este cociente también 3. En ese caso, la constante de proporcionalidad directa habría sido 3. Pero como aquí este cociente nos dio 2, por lo tanto, o esta razón nos dio 2, por lo tanto, no existe la constante de proporcionalidad directa. ¿Y qué significa eso? Cuando no existe la constante de proporcionalidad directa, significa de que la cantidad de caramelos y el peso, tomando como dato este cuadro, estas dos magnitudes no son directamente proporcionales.